Claudia López le ganó el sondeo a Antonio Navarro Wolf. Poco después del anuncio de su candidatura, la excongresista respondió en términos ofensivos y agresivos al periodista de Noticias RCN, Carlos Albino. Carlos, entre otras, le preguntó sobre su postura frente a Maduro y Guaidó. Él le preguntó exactamente de eso, lo trató de ignorante y pues es un claro irrespeto a la libertad de prensa. Bastante, hay menos 500.000 venezolanos en Bogotá aproximadamente. ¿Tiene usted ya una política marcada para seguir apoyando a los migrantes? Y con respecto al gobierno de Venezuela, ¿usted estaría apoyando al régimen de Maduro o estaría apoyando al presidente interino Juan Guaidó? Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia, qué pena que se lo diga. Esta fue la inaceptable reacción de Claudia López ante la pregunta de nuestro reportero sobre la situación política en Venezuela. Yo como senadora y como ciudadana he firmado más de 10 resoluciones condenando la dictadura de Maduro, siempre. Esta respuesta fue dada por Claudia López, minutos después de haber sido anunciada por el Partido Verde como candidata oficial a la alcaldía de Bogotá mediante una encuesta. El margen de error de la encuesta era 2.5%, de manera que la diferencia es totalmente confiable y suficientemente amplia. La encuesta incluyó a 2.701 personas. El resultado fue por Claudia López, 39%, Antonio Navarro, 25% y por ninguno, 30%. No sabe, no responde, 6%. Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras, nos acompaña a esta hora. Fabiola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué piensa de esta reacción de la candidata Claudia López a la pregunta de un reportero? Bueno, creo que es preocupante que la señora Claudia López, digamos, es una equivocación que la señora Claudia López inicie su campaña precisamente con un ambiente hostil en contra de la prensa, en contra de la libertad de expresión. Pero creo que también es muy preocupante no solamente que ella haya sido grosera, sino que además ha sido arrogante. Y cuando uno junta la grosería con la arrogancia, pues está haciendo un discurso muchísimo más delicado y agresivo, en este caso en contra de la libertad de expresión. Y uno se llega a preguntar si eso pasa iniciando la campaña, si eso pasa desde el desconocimiento que puede tener un ciudadano, entonces quiere decir que yo, ciudadana, cuando pregunte algo, me van a regañar y me van a hablar, en vez de educarme, precisamente me van a dar un regaño y me van a responder con grosería. Eso creo que es parte de lo que debería preguntarse en este momento la señora Claudia López, si va a aspirar o pues efectivamente está aspirando al segundo cargo más importante por elección popular. Fabiola, además que esta pregunta se le hace a Claudia López no por ser ella Claudia López, sino por ser una candidata a la alcaldía, así como se le haría a cualquier otro candidato. Pero le quiero preguntar además si un periodista tiene derecho o no a preguntar libremente, siempre y cuando, por supuesto, se haga en términos respetuosos, porque aquí parece que ella no lo entiende así. Claro, es que precisamente uno entiende que el periodista tiene que hacer una preparación cuando llega donde el invitado y uno debe conocer muchos temas y eso es lo básico del periodismo, pero hay preguntas que a pesar de que yo sepa como periodista necesito formularlas porque no son claras para el resto del país. En el caso que estamos hablando de la señora Claudia López, el país se encuentra en un debate desde hace varios meses sobre el tema o la postura frente a Venezuela y era absolutamente válida la pregunta como se estaba formulando y el periodista, incluso siendo venezolano, él presenta las dos alternativas. Él en ningún momento está presentando un sesgo hacia un lado o hacia el otro. Entonces es absolutamente válido y ella también podría incluso haberle dicho, aprovechar ese momento para hablar de su campaña, hablar de su postura y decirle, mira, es bueno si tú miras lo que yo he hecho, y es una forma más elegante de decirle al periodista que vale la pena que revise un poco sobre sus propuestas. Eso hubiera sido mejor y sería de un mayor nivel para una persona que está aspirando a la alcaldía de Bogotá. Sí, desde organismos como Reporteros Sin Fronteras se va a pedir, digamos, algún tipo de rectificación para, digamos, preservar el derecho a la libertad de prensa. Bueno, creo que hay que hacer un llamado como Reporteros Sin Fronteras en general a todos los que van a entrar en este momento en la contienda política, precisamente para que expresen en sus maneras, en sus estilos, en las respuestas que están dando, presenten precisamente cuál es su postura ante la libertad de expresión. Estamos en un país donde en este momento es más importante la información y el tema de la veracidad que en otros tiempos. Entonces, es una invitación precisamente a todos los candidatos, a las figuras públicas, para que expresen un respeto por un derecho humano como es la libertad de prensa. Claro, y esas disculpas, ese perdón debería hacerse público, incluso al periodista
Carlos Albino y al medio de comunicación, también a Noticias RCN. Cuando uno efectivamente termina formulando algo en la arena pública, en estos espacios abiertos, pues las maneras efectivamente es nuevamente en ese mismo espacio. Ella de todas maneras podría considerar la posibilidad de hacerlo en los mismos términos y expresar que hay momentos donde ella pues desafortunadamente mete toda su parte emocional con precisamente parte de la prepotencia y se equivoca. Pues Fabiola León de Reporteros Sin Fronteras, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Muchísimas gracias a ustedes.